Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cheo y Vivi. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Esperamos que estén muy bien. Mi nombre es Natalia, soy parte del equipo de trabajo del programa y el día de hoy estoy aquí acompañándolos porque tenemos un programa muy especial, ya que nos han hecho varias preguntas respecto a las temáticas tratadas en episodios anteriores y creemos que la mejor manera de poder contestárselas es haciendo un resumen de esta temporada de religiones y sectas llamada Verdad o Engaño. Así que dando inicio a este resumen, queremos recordar por qué es importante conocer sobre estos temas y hablarlos en la actualidad. Así que veamos qué aprendimos respecto a esto. Muchos dicen soy cristiano, otros dicen creo en Dios, pero a la larga y a la hora de la verdad, cuando se quiere preguntar por la fe, no saben qué responder. Y lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es que este programa, o por lo menos esta temporada, se enfoque mucho en la parte apologética. Sé que hemos hecho algunas temporadas en donde hemos hablado mucho de apologética. Apologética es la defensa de la fe, pero más que enfocarla en cómo defender nuestra fe, es cómo conocer nuestra fe. Porque hay muchos cristianos, y le hablo cristianos de años, que incluso sirven en iglesias, que han hecho y deshecho, que pueden haber leído la Biblia, pero hay cosas doctrinales que no las tienen muy claras. Entonces, cuando vienen corrientes del mundo, corrientes, pensamientos, filosofías, sectas, nuevas creencias e incluso tendencias, que esta palabra me parece clave, gigante, que la tengas en tu mente, tendencia, ahora todo se maneja por tendencias. La tendencia a hacer, a decir, a creer, a vernos, y todo esto es dado a la tecnología, a las redes sociales, a lo que estamos expuestos día a día. Cada día sale una tendencia nueva y si tú no haces parte de esa tendencia, no eres nadie en este mundo. A eso voy. A veces tenemos tanta influencia que si nosotros no tenemos una base sólida de nuestra creencia, esas influencias nos van a llevar, como dice la Biblia, como las olas, que van y vienen, pero que ni siquiera saben a dónde van. O sea, van de aquí para allá y no tienen nada claro. Entonces, a eso nos queremos enfocar en esta temporada. Claro, y es que yo creo que hacer un diagnóstico es algo sencillo de cómo estamos viviendo en estos tiempos como sociedad. Claro. Creo que al unísono podemos todos decir que estamos en un punto de mucha decadencia en cuanto a los valores, si se quieren, morales, éticos. Pero cuando hacemos una radiografía, un diagnóstico espiritual, creo que todos, incluso los que no son cristianos, son y estamos de acuerdo que son tiempos donde las personas prefieren buscar lo suyo, buscar el mundo, que buscar las cosas de Dios. Ahora, ¿qué deseamos hacer nosotros en esta temporada? Porque parte no solamente es hablar de este programa, sino hacer una presentación de cómo y qué queremos lograr. Pues bueno, es importante que nosotros logremos no solamente ser oidores, sino creo que ha llegado el momento de ser hacedores. Y parte de eso siento que nuestra misión es salir un poco de la iglesia y poder trabajar incluso con las personas que están afuera y mostrar de primera mano, porque hoy es más sencillo de lo que creemos, la radiografía de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces usted va a encontrar que muchas veces nosotros ponemos mucho material para que usted pueda, no sé, ver, hacerlo más interactivo, pero que deseamos también nosotros salir, hacer preguntas, entrevistar a personas del común, hacer, no sé, un diagnóstico simple cuando hablamos con los jóvenes, cómo están pensando, cuáles son sus influencias, cómo ha sido su paso por la universidad, ¿sí? Cuáles son las corrientes que en todos los planos, no solamente desde el plano filosófico, religioso, sino también como lo vimos, qué influencias externas como la música, los hobbies y las cosas que el mundo hoy les están ofreciendo, qué tanto les pueden ayudar a construir una cosmovisión frente a Dios y su relación con Dios. Exacto. Entonces, esto es algo que vamos a hacer, pero es importante entonces poder no solamente mostrar
la realidad de ese mundo, que lógicamente ellos están muy conscientes de sus decisiones, muy conscientes de que están lejos de Dios porque así ellos lo quieren. Si tú hoy le preguntas a muchos jóvenes, ¿tú crees en Dios? Y ellos te van a decir no, y es un no radical, y te van a dar argumentos y te van a decir. Y yo creo que es importante que nosotros como iglesia podamos dar una respuesta y tener una defensa a nivel cristiano de nuestra fe. Ahora, yo quiero de pronto decir algo, porque esto puede sonar, no sé, como un imperativo que si no se entiende bien, entonces puede traer problemas. La apologética cristiana se diferencia de otro tipo de apologética porque nosotros no somos un grupo reaccionario, ni somos un grupo que tiende a los conflictos o a las contiendas, sino que lo que deseamos es que con el amor que Dios ha puesto en nosotros podamos mostrar la verdad del Evangelio. Claro. Entonces, esto es algo que yo quiero de pronto dejar muy en claro. Queremos a usted ayudarlo, claro, vamos a hablarle, por ejemplo, de qué responderle a esas personas que usted ve que todos los días están en los paradores de buses, en las esquinas, que están con faldas y que tienen un librito que se llama, una revista que se llama Atalaya, y comienzan a repartirlas y a hablarles. Usted, si muchas veces no está informado, si usted no aprovecha estos recursos, estos espacios, usted lo primero es que se puede confundir porque le van a hablar de Jesús. Entonces usted no va a saber cuáles son las diferencias y a dónde se está metiendo. Por ponerles un ejemplo. A eso iba, porque fíjate que hay algo que es muy curioso, y es que cuando uno hace un sondeo a personas del común, y la pregunta simple es, ¿tú crees en Dios? Casi que la mayoría, o por lo menos en este hemisferio, dicen sí, creo. Pero tú le preguntas ¿en cuál Dios? Y ellos muchas veces afirman en mi Dios. Esto me parece muy, muy curioso porque toda persona tiene una cosmovisión de Dios diferente. Y no significa que sea la verdad. Es decir, hay personas que consideran que su Dios es ellos mismos, o su Dios es la energía que me impulsa a vivir, o su Dios es manifestado por una imagen, o su Dios es, y así me puedo llevar y decir muchos ejemplos. Entonces me parece muy importante que nosotros realmente entendamos quién es Dios. Es que solamente hay un Dios verdadero, que es el creador del universo, que es el Señor de todo lo que existe. Y muchos han querido destruir esa imagen de Dios a lo largo de la historia. Han querido, destruir esa imagen y han querido colocar otra imagen de Dios. Por eso es que ahorita hay tanta creencia, tanta secta, tantas religiones en donde obviamente nos marca un Dios diferente, todas. Pero acá lo que venimos a hacer y a lo que les invitamos a todos ustedes es a que conozcamos verdaderamente quién es Dios y qué dice el único libro inspirado por Dios acerca de la persona que es Dios y de Jesucristo como su Hijo. Ese es el fundamento. Cuando nosotros como cristianos no conocemos esto, que es lo básico, estamos muy, muy, muy expuestos a ser llevados de influencia en influencia. Ahora que entendimos la importancia de por qué como hijos de Dios debemos conocer y hablar sobre estos temas, vamos a ver qué es una religión y qué es una secta y qué diferencia hay entre ellas. Entonces digamos que en la medida en que vamos aprendiendo todo esto, pues es importante hoy puntualizar en esa diferencia entre religión y secta, porque si bien en el mundo hay demasiadas creencias, a veces no sabemos cómo categorizarlas y cómo diferenciarlas y sí, en qué grupo colocarlas. Entonces, muchas veces estos dos términos se mezclan. Sí, hay y se confunden. hay autores que de pronto en sus escritos los han confundido y hacen que uno empiece a dudar de la diferencia de ellos cuando sustancialmente son diferentes.
Exacto. Y fíjate que yo creo que lo más importante es ver los conceptos para entrar a diferenciarlos y justamente poder identificar qué es una religión y qué es una secta. Entonces vamos a definir religión y la vamos a definir de la siguiente manera. Es una palabra latina que quiere decir religar o volver a ligar al hombre con su Dios. Escúcheme muy bien, acá le estamos dejando de pronto esa definición para que usted la tenga en mente. Es una palabra latina que quiere decir religar o volver a ligar al hombre con su Dios. Y usted ve aquí ese Dios entre ese Dios en minúscula o ese Dios en mayúscula, porque acá hay que hacer una salvedad de su Dios. Es decir, es dado hacia una divinidad, pero con esto no quiere decir que todas las religiones me lleven al Dios verdadero. ¿Sí me hago entender? Es decir, es ese llevar al hombre a una divinidad, mas no todas me llevan al mismo Dios verdadero que es en el que creemos. Entonces sí es importante darle claridad porque la religión es eso. Tienen un Dios, el cristianismo tiene el Dios que es verdadero para nosotros. Y, en el que creemos. Exacto, y es verdadero en todo lado. Pero las religiones buscan unas divinidades que lleven al hombre hacia ellas. Eso es lo que el concepto enseña. Exacto. Mientras que secta es lo contrario. La palabra secta, en lugar de agrupar, separa. Las sectas son, en términos castizos, los separados. Y escúchame, porque acá nosotros ya comenzamos a entrar a diferenciar los unos de los otros. Muchas veces llamamos a las sectas religiones, pero no lo pueden ser porque estas sectas han comenzado doctrinalmente en esas fuentes doctrinales o en esos principios de las religiones ya establecidas, y lo que han hecho es separarse porque han interpretado, añadido o omitido de acuerdo a los valores o filosofías en las que ellos creen y prefieren separarse de la verdad a la que sigue la religión. Exacto. O sea, por ejemplo, no sé, hablemos del Islam, que el Islam tiene una divinidad que es Alá. Entonces, el Islam conduce o lleva al hombre a ese Dios, que es Alá. Pero digamos que del Islam surgieron unos grupos X o Y que lo que hacen es decir, tomamos estas doctrinas del Islam, pero no somos iguales a ellos, entonces nos separamos del Islam y ahora somos llamados tales. Y se desligan de la religión central y se convierten en otro grupo, teniendo algunas doctrinas similares, mas no iguales. Eso es una secta. Así es. Ahora, mira estas otras definiciones que nos parecen muy pertinentes enseñarles. Grupo de personas de secta, ¿sí? Sí, de secta. Grupo de personas que profesan una misma doctrina y que se ponen aparte. Esto es una secta, un grupo de personas que creen en lo mismo y que se separan. Otra definición: conjunto de personas con una opinión común que se han apartado de la verdadera fe y que profesan una doctrina distinta. Bueno, y ahora que ya entendimos y aclaramos qué es una religión y qué es una secta, vamos a responder una de las preguntas que más nos han hecho, y es sobre el Islam y por qué ha crecido tanto en el mundo occidental. En un episodio, Cheo y Vivi nos aclaran estas dudas, así que vamos a verlo. Entonces, la pregunta que se nos puede hacer en estos momentos: ¿qué es el Islam? Pues bien, el Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. Y yo creo que usted tiene que ir ya formando un concepto de lo que es esta religión. Entonces, el Islam significa sumisión a la voluntad de Alá. No pierda de foco esta definición. Segundo, ¿en qué tiempo se da el Islam? ¿En qué momento aparece a los hombres? Pues bien, se da en el año 622 después de Cristo. Y yo creo que usted ya se va ubicando, ¿no? ¿Cuántos años pasaron desde la venida de Cristo, desde su muerte y resurrección? Han pasado 622 años para que un profeta que se llama Mahoma
o Muhammad, Muhammad. él escribiera una revelación que se llamó el Corán. Y desde el año 622 en adelante, pues estas enseñanzas comienzan a expandirse en todo el mundo árabe y es allí donde tenemos el nacimiento del Islam. Si usted se da cuenta, en el tiempo no podemos decir que el nacimiento se da cuando vemos que el Dios de Israel se le aparece a Moisés, porque para ellos pueden ellos creer en Abraham y todo esto, pero si usted habla con ellos, ellos pueden entender que hay una diferencia muy grande entre Alá, que es el Dios en el que ellos creen, y el Dios de los judíos, que es en el que ellos conciben que se apareció a Moisés. Claro, es que ahí es muy importante resaltar que ellos o su pilar de creencias viene del Corán. No tiene nada que ver con la Biblia. Ellos obviamente más adelante vamos a ver que hay cosas que consideran que sucedieron, mas no les afecta ni les influye en nada sus creencias. ¿Qué quiere decir esto? Ya que hoy obviamente ellos saben que son descendientes de Ismael, que existió Abraham como patriarca, pero no se van hacia el lado que nosotros conocemos, que es el hijo de la promesa, Isaac y todo este tema, no. Simplemente lo hacen como un tema de descendencia, mas no se rigen por esto. El Corán se convierte en su pilar de creencia. Todas estas revelaciones que tuvo Mahoma en este año, en el 622, a través de Alá, es lo que está escrito en el Corán. Y el Corán es un libro que prácticamente nos muestra de qué forma debe vivir el ser humano, si lo podemos decir así. Son muchas enseñanzas, son mucho tipo de como proverbios, si me puedo hacer entender. Hablan de ciertos personajes, de ciertas cosas, de ciertos profetas, de ciertas revelaciones, pero todo va encaminado, obviamente, a esa sumisión a la voluntad de Alá. Claro, estudiando un poco estos temas, fíjate que nosotros encontramos que con la Biblia, con el canon bíblico, pues ellos tienen unos hechos que ellos acreditan que sucedieron. Es que hay algo ahí muy curioso y es que ellos incluso afirman que la Torá, que es el libro judío, y la Biblia para ellos es una dirección de luz. Pero también dicen que no hay que creerle nada a la Torá y a la Biblia. Es decir, hay una contradicción en su misma creencia, porque ellos lo afirman como si de aquí saliera algo, pero a la vez no lo aceptamos. Por ejemplo, ellos tienen en su padre, comparten esta creencia sobre la descendencia de su pueblo, la comparten tanto el Corán como la Torá, lo que nosotros los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. El Pentateuco en este caso. Nosotros vemos que en el Pentateuco pues claramente aparece toda la historia no solamente del pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, sino que también se refuerza la idea de quiénes son ellos en el Dios de la Biblia. ¿Sí? De hecho, en muchos pasajes bíblicos de nuestro Pentateuco, si usted lo tiene, usted puede leer, se nombran muchos pueblos que en un futuro se convirtieron en los grandes pueblos árabes, ¿sí? O sea, se siguen nombrando, hubo muchas guerras entre Israel y ellos, o sea, esto lleva muchísimos años antes de Cristo. Estamos hablando que es que esta religión se formó después de Cristo. Exacto, pero que no comparten, por ejemplo, no comparten. Ellos, por ejemplo, todo lo que vemos en Génesis, con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿sí? De alguna manera ellos pueden entender que esta historia es compartida. Así sea una historia contada desde la óptica de un pueblo, que no es el pueblo de ellos. Eso ellos lo entienden. Pero, ¿cuál es la historia que no comparten? Pues la historia del Dios de Moisés. Claro. Entonces, claramente... tienen dos dioses distintos. Exacto. Ellos tienen su Dios, nosotros tenemos nuestro Dios. A partir de ahí hay una diferencia muy abismal entre estos dos pueblos. El Islam es más o menos el 24% de la población mundial. Que es bastante. Es la religión que al día de hoy tiene un porcentaje de crecimiento mayor masivo en todo el mundo. Sí, señor. Porque podemos hablar que de cada 10 niños, prácticamente 6 a 7 niños hoy
pueden estar profesando su fe Que islámica. es algo masivo realmente. Es algo ya Muy masivo. grande. Ujú. Y claramente el crecimiento es mucho mayor. Porque fíjate que nosotros, bien lo has dicho tú, solemos pensar que todos los islámicos, pues obviamente son de facciones radicales. Y no es así. De hecho, en porcentaje, hay un 80% de los musulmanes que son considerados que son tolerantes. Los Que, sunitas. exacto. Son dos facciones que se dieron en el año 632 cuando muere Mahoma, que es el gran profeta. Ellos se dividen en dos grupos que también están divididos por muchas zonas en las que ellos están ubicados, ¿sí? Ese 80% de los tolerantes podemos pensar que son los sunitas, Ujú. ¿sí? O los suníes. Y el otro grupo son los chiitas o los chiíes, que son el 20%. Estos grupos que tú ahorita cuando hacías nos traías ese ejemplo del 11 de septiembre, como Al Qaeda, como Al Jazeera, como todos estos grupos terroristas, el grupo Hamas, que tiene una fundamentación religiosa bastante fuerte, fundamentada en todas estas creencias, pues lógicamente hacen parte de estos grupos radicales que son muy violentos. Entonces, ¿de dónde nace y por qué nace? Muere Mahoma en el año 632 y lógicamente que se crean dos grupos para determinar quién iba a ser el próximo líder, el próximo gran profeta, quién iba a poder llevar a todas estas personas que estaban llevando a cabo todas las normas y en la práctica todo este libro del Corán. Entonces, lógicamente que ahí hay una disputa. Y todavía hasta el día de hoy sigue, la hay, ¿no? claro. Y eso obviamente esa división entre dos ramas, Facciones, ajá. digámoslo así, de los musulmanes, como usted lo puede llamar en el cristianismo, denominaciones, como usted lo puede llamar, no sé, como usted lo puede entender, eso ha traído muchos problemas sociales y políticos también. Igualmente, estuvimos hablando sobre una de las religiones más grandes monoteístas, que es el judaísmo. Estuvimos tratando temas muy puntuales del pueblo de Israel y de por qué nosotros como cristianos debemos conocerlos. Así que veámoslos. Pero si nosotros estuviéramos acá con de pronto un judío ortodoxo y le preguntáramos cuál es la relación que ellos tienen con la iglesia cristiana, pues ellos te van a dar una respuesta muy diferente. Sí. Y esto justamente es porque a través de la historia, la persecución que el pueblo judío ha sufrido ha sido increíble. Yo nada más traigo, digamos, un hecho histórico que todos deben saber, y esto lo digo para advertir, para que no vayamos a cometer ese mismo error que se cometió hace muchos años, siglos atrás, que fue en las épocas de las cruzadas. Hubo 7 cruzadas donde el reino de Aragón y todos estos reyes y el Papa, ellos estaban en España y ellos ordenan las cruzadas, se van desde Europa, desde todo el tema, el reino ibérico, sí. Y ellos van hasta Israel y ellos van y hacen las cruzadas. De hecho, hoy en día los judíos siguen recordando cuando los cruzados llegaron a las sinagogas y quemaron metieron cantidad de judíos. A judíos a una sinagoga y los incineraron, murieron calcinados mientras los cruzados estaban cantando a Cristo. Cantaban alabado sea Dios y gloria a Dios. Obviamente esto en los judíos genera un rechazo total. Si tú ahorita vas y le predicas a un judío y le hablas de Cristo y le hablas de que Él es amor, de que Él les ama, de que Él es el Mesías, ellos tienen cierto rechazo porque históricamente y tristemente hay que reconocer que gran parte, no hablamos porque pues los cristianos evangélicos protestantes son diferentes al catolicismo, hay que decirlo, pero para el judío ortodoxo las corrientes cristianas son una sola, ellos la generalizan y ellos han entendido que hay una persecución. Ahora, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos justamente utilizar estos recursos para que las personas puedan entender que la relación que nosotros tenemos es una relación donde nosotros oramos por Israel, primero porque es un mandato, como bien lo has enseñado a través de la palabra de Dios, pero también entendemos que Israel ocupa un lugar muy importante en el corazón de Dios. Nosotros queremos hacerte esta pregunta porque yo creo que hay personas que tú sabes que hay
doctrinas que no se pueden considerar, si se quiere, fundamentales. Hay pastores que se inclinan por una teología y por otra, pero yo quiero hacerte una pregunta que me parece muy interesante en relación a el papel de la iglesia y el papel de Israel. Hay algunos teólogos, no sé, teología reformada, que ellos simplemente dicen Israel étnicamente ya dejó de existir para Dios y lo que pasa es que va a haber un remanente que ellos fueron salvos por gracia y son considerados parte de la iglesia. Yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú cómo entiendes de pronto que es esa relación? ¿Hay unos planes de salvación para Israel y para la iglesia diferentes? Son diferentes, exacto. ¿O ¿Se hay un divide? solo plan? Porque también digamos que hay una postura donde hay personas que dicen, no, Israel perdió el derecho a la salvación porque rechazaron a Cristo. Entonces, ese remanente del que habla no es de pronto ese Israel étnico o ese Israel que Dividido. se identifica por un territorio, sino que ese Israel que será salvo es el Israel que pertenece a la iglesia por creer en Cristo. Sí, exacto, que si un judío creyente hace parte de la iglesia en sí de Cristo. Bueno, lo primero para dar respuesta a esto es hacerle entender a los hermanos que no todos los cristianos evangélicos creemos lo mismo. Eso es importante que les quede en claro. Hay diferentes teologías. Tenemos la teología reformada. La teología reformada enseña que todas las promesas que Dios le hizo al pueblo judío ahora se cumplen en la iglesia. Que Israel perdió todos sus derechos, ya no tiene derecho a nada, ahora todos estos derechos fueron transferidos a la iglesia. Hay otra teología que es la teología del reemplazo, que enseña que Dios, al ver que Israel negó a su hijo, lo rechazó, entonces Dios apartó a Israel y ahora tomó a la iglesia como su nuevo pueblo. Esta es la teología de los dos pactos. Hay la teología de los dos pactos que dice que una cosa es el pacto que Dios tiene con Israel para su redención y otra muy diferente es el pacto que Dios tiene con la iglesia para su redención. Pero hay una cuarta que es la posición que yo tengo y es la posición que yo enseño en la iglesia. Y es que Dios a lo largo de los siglos ha tratado con el hombre a través de diferentes formas. Y por último veremos una de las religiones que más impacto tiene en el mundo, que es el catolicismo. Cheo y Vivi nos explicaron un poco de su historia, de dónde proviene y cómo esta religión tiene relación con el ecumenismo. Entonces, fíjate, para de pronto las personas católicas que nos están viendo y nos están escuchando, de pronto ellos nunca se han preguntado cuál fue el inicio de su iglesia, de esa iglesia en la cual creen. Lógicamente, muchas personas que tienen distintas posturas tienen motivos diferentes a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando se crea la Iglesia Católica como institución en el Imperio Romano, después de Cristo, hay muchas motivaciones que distan de lo espiritual, si le podemos poner ese nombre a lo que estaba sucediendo en ese momento en el imperio. Por eso es que hay muchas personas que dicen que la Iglesia Católica realmente comenzó con el Edicto de Milán. Y ya vamos a contar un poco la historia de lo que fue este momento, que es un momento muy particular en la historia del Imperio Romano. Y a los que les gusta estudiar la historia, pues es un momento solemne. Pero hay muchas motivaciones que las personas que estudian esto dicen, miren, por ejemplo, ahí se ve ese matrimonio que se da entre la iglesia y el Estado. Porque los emperadores, lógicamente, tenían unas intenciones de unir el imperio que se estaba cayendo en pedazos por todas las sediciones, Sí, las rebeliones. algo. Inventémonos algo. Y querían justamente que la religión les pudiera ayudar para ser ese método de cohesión y de unión en el imperio. Ahora vamos a hablar de esa historia que sí nos cuenta la Iglesia Católica. Para esto es muy importante que usted se ubique en el tiempo. Estamos hablando después de Cristo. Sucede que Cristo muere bajo ¿qué imperio? Romano. Muere bajo el imperio romano.
Por eso es muy importante entender lo que estaba sucediendo históricamente. porque, por ejemplo, si nosotros no entendemos que todas las profecías, incluso las profecías más duras, por ejemplo, cuando Jesús dice que no iba a quedar piedra sobre el templo allá en Jerusalén, pues 70 años después vemos cómo a través de esa historia del Imperio Romano se cumple esta profecía cuando vemos que el general Tito, por órdenes del emperador Vespasiano, destruye completamente el templo y vemos cómo se cumple esta profecía. Así que a través del tiempo vemos que en el cristianismo hay unos cambios de dinámicas. De un momento pasa de ser una religión perseguida a ser una religión no solamente aceptada, sino una religión promulgada o impuesta para todo. ¿En qué momento sucede esto? Más o menos tenemos que ubicarnos que la religión católica se hace oficial, o la religión cristiana, si se quiere, en estos inicios. Cristiana entendiéndose. Sí, estamos hablando de que el cristianismo ya tenía una iglesia primitiva que había sufrido una persecución, ¿cierto? Por el imperio. Ahora, ¿en qué momento se da el cambio y comienza a adaptarse? Acá ya nos desprendemos de ese cristianismo primitivo y comienza a nacer lo que conocemos como la religión católica romana. Exacto, que adoptan las creencias cristianas, pero recuerde que la imponen en todo el imperio. Y todo esto ya empieza a desvirtuar la naturaleza de la doctrina. Y eso quiero que yo quede claro, porque de pronto usted va a decir, pero ¿cómo así cristiano católico? No entiendo. Estamos hablando después de la iglesia primitiva, que es ahí donde todo empieza a cambiar y donde el imperio romano coge esto y empieza a moldearlo a su forma, ¿no? En el año 380 después de Cristo, 380 años pasaron. Después de Cristo. Téngalo presente. Bastante. Sucedió años. que el emperador Teodicio firmó el famosísimo edicto de Tesalónica, donde decía este edicto que la religión cristiana, católica y romana iba a ser la religión del imperio, la religión oficial del imperio. Recordemos entonces que 70 años antes ya el emperador Constantino, el Grande, así era como era apodado, pues él promulgó el edicto de Milán, que era un edicto que buscaba que todo el mundo pudiera tener la libertad de culto para facilitar justamente que la religión cristiana, no católica, la religión cristiana pudiera expandirse por todo el imperio. Cuenta la historia que cuando el emperador justamente estaba viendo una batalla que se estaba librando a las afueras de Roma, en un puente muy famoso, en el año por allá 312, él vio en el cielo un símbolo que era una cruz y unas letras que decían en hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Y a partir de ahí, él marca los escudos de sus soldados con la cruz. Esa cruz que fue utilizada tiempo después por los papas para las famosas cruzadas. Exacto. Entonces, pero eso es otra época. Pero desde allí viene. Claro. Esto también, digamos que el historiador Eusebio dice que en la noche Jesús se apareció en sueños del emperador Constantino y le dijo que él iba a expandir, iba a ganar todas las luchas si llevaba la religión cristiana y expandía el mensaje del evangelio. Esto es lo que dice Eusebio. Pero hay otras personas que dicen que no fue más sino un movimiento de un interés político por mantener la coerción del imperio que se estaba cayendo justamente porque habían muchas rebeliones a causa de esas luchas. Sí, la imposición del imperio. De religiones, de civilizaciones, porque ustedes saben que el imperio era muy grande. Es enorme. Entonces, desde ahí comienza una historia
una historia que nos cuenta la Iglesia Católica Romana. Es ahí donde nosotros comenzamos a ver justamente que ya hay un matrimonio entre lo que es la religión católica y el imperio. Por eso es que hasta hace poco, estamos hablando del siglo XX, o sea, el siglo pasado, hasta en ese momento, más o menos a mitad del siglo, hubo una separación del Estado y la Iglesia, Claro. porque anteriormente prácticamente que era un matrimonio, era una unidad. Y sucede que nosotros vemos que siempre, desde los inicios de la religión católica, pues han habido muchos intereses distintos a mostrar a un Dios real. Total. Ellos dejaron de lado la palabra de Dios y comenzaron a moverse en las esferas terrenales, dejando de lado el reino de los cielos. Si hay algo que es característico en la Iglesia Católica Romana, es todo el sistema de imágenes, de la idolatría que ellos manejan. Cuando nosotros estábamos viendo el tema de las imágenes y la idolatría, pues lógicamente que entendíamos, de acuerdo a la concepción de ellos, que a través de los años han tratado de justificar esta práctica. Por eso, lo primero que queremos hacer, y que seguramente tú me vas a ayudar a hacer, es preguntarnos ¿de dónde viene esto? ¿Cuándo nace? Es que eso me parece muy importante, irnos a la raíz, y por eso es que cuando hemos empezado en estos programas hemos tenido muchos datos históricos que nos evocan a, bueno, ¿de dónde nacen las cosas? Entonces recordemos que en el primer siglo nace la iglesia primitiva, nace una vez Jesucristo la establece, la deja aquí, los apóstoles empiezan a hacer todo su trabajo pastoral, empieza a crecer esta iglesia, pero esta iglesia de los primeros siglos nunca tuvieron imágenes, nunca. Sus reuniones de culto eran donde adoraban a Dios, donde le pedían esa unción, cuando por ejemplo en Pentecostés vemos que el Espíritu Santo desciende, donde empiezan ellos a estudiar la Escritura y el Evangelio en sí que fue puesto por Jesucristo. Pero más o menos en el siglo tercero, o sea, ya habían pasado 2, 3 siglos, aparece un auge artístico propio de toda la línea de arte, que son los cuadros, en donde empiezan a ilustrarse obras. Y estas obras, llamémoslas, no las llamemos religiosas todavía, sino como con algunas imágenes ilustrativas de la fe, se colocaban en los lugares de culto como un adorno, ¿sí? Como en las paredes, como cuando usted pone un cuadro, haga de cuenta el que tenemos acá atrás, para adornar los lugares de culto. Después, en el siglo V, ya pasan otros 2 siglos aproximadamente, las imágenes empiezan a realizarse o se empiezan a hacer ilustraciones con un fin de instruir, como una forma visual, un instrumento visual para instruir a las personas, porque pues en este tiempo quienes podían acceder a leer, a literatura, a tener conocimientos mayores, pues eran los nobles, las personas más ricas o importantes de estas ciudades. Entonces los de clase media baja no sabían leer, no conocían literatura, entonces estas imágenes o estos cuadros se empezaron a ilustrar para enseñarle a las personas como la parte religiosa, ¿sí? Entonces empezaban a ilustrar algunas cosas y así los instruían hacia la fe. Pasó que muchos les preguntaron, bueno, y doctrinalmente, ¿cómo lo justifican? Y eso es lo que tú nos vas a decir. Acá hay algo muy importante y que me parece muy, muy relevante, y es que la Biblia católica y la Biblia cristiana se parecen. Digo se parecen porque la gran mayoría tienen los mismos libros, pero la católica tiene unos adicionales. Sin embargo, la justificación de ellos se basa también en un versículo que está en nuestra Biblia, o sea, en la Biblia tanto católica como cristiana. Y de pronto usted lleva mucho tiempo en la fe y sabe que Éxodo capítulo 20 nos habla de los 10 mandamientos. Cuando Moisés sube al monte y donde tiene este encuentro con Dios, y en esas tablas se escriben estos 10 mandamientos. Pues resulta que Roma, a lo largo de la historia,
y de pronto de la religión ha querido justificar el tema de las imágenes y lo justifica por el versículo, ya le digo cuál es, el versículo 2 de Éxodo 20 y el versículo 3 y 4. Resulta que lo que ellos hacen es unir el primer verso con el primer mandamiento con el segundo mandamiento para crear uno solo. Y aquí, es decir, unen no tengas otro Dios aparte de mí y unen con el otro que es no hacer imagen a otro Dios. ¿Por qué resalto el otro Dios y el otro Dios? Porque ellos lo justifican diciendo acá la prohibición es no hagas imagen de otro Dios aparte de nuestro Dios. Y también dicen no tenga otro Dios aparte de nuestro Dios. Entonces prácticamente nos están diciendo yo puedo hacer una imagen de mi Dios porque es el Dios que me está diciendo, ojo, no sigas a otro Dios, yo soy tu Dios. No tengas imagen de otro Dios, pero entonces de mí la puedes tener. Esto es una justificación que llevan haciendo muchos años a lo largo de la historia en donde unen el primer mandamiento con el segundo. Entonces los fusionan de tal manera que acá el primero Dios nos dice, no tengas otro Dios aparte de mí. Y eso nos lo ha dicho a nosotros también, no tengas otro Dios, pero entonces también unen el otro. No hagas imagen de otro Dios. Entonces están diciendo, acá Dios nos está diciendo que no puedo hacer imagen de algo pagano, sino que puedo hacer imagen entonces de Dios, quien es el verdadero Dios. Y esto es una total falsa justificación. Entonces, el origen o los comienzos de esta religión puede decirse que se habla de que hace 2000 años Jesús vino, enseñó su evangelio y estableció una iglesia que llamamos una iglesia primitiva y a partir de los apóstoles se funda la iglesia. Para los católicos o para una rama de los católicos este puede ser el origen, las enseñanzas de Cristo. Para otros, el comienzo de la religión católica comienza con el primer papa. Según muchos historiadores, ellos denominan a ese primer papa al apóstol Pedro. Fíjate que para hablar del primer papa, que fue una institución que la iglesia creó, pues es importante hablar de lo que de a quienes ellos consideran es el primer papa, que es el apóstol Pedro. Ellos lo justifican en un versículo que lo vemos en Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Ahí dice, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. Exacto. Y vemos que ellos toman esto, pero yo les pongo un ejemplo para mis hermanos católicos y se los hablo con muchísimo amor. Cuando uno estudia un versículo y no entiende el contexto, lógicamente va a tener un pretexto que va a ser sacado justamente de lo que es realmente el sentido y la realidad. Exacto. Entonces, fíjate y si me puedes acompañar unos cuantos versículos adelante. Estamos en la misma situación. Mateo 16, 23. Sí, en ese punto, cuando usted lee el capítulo 16, cuando leíamos lo que decíamos de Pedro, estaba hablando acerca de la levadura de los fariseos. Ajá. Y después ahí Jesús predice lo que va a suceder en su muerte. Pedro, evidentemente, como todos conocemos a Pedro, bueno, si usted no lo conoce, léase los evangelios. Pedro es un personaje encantador. Y Pedro, en su humanidad, le decía al Señor, ¿cómo se te ocurre que tú vas a morir por nosotros? No, o sea, ¿qué te pasa? Y Jesús en el versículo 23 dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Entonces, es muy curioso. No, y fíjate, exacto. ¿Por qué tomarnos literal que la piedra, realmente esa piedra angular es Pedro, y no tomarnos entonces literal que el mismo Jesús
que acababa de Claro. mostrarle un lugar de gloria, ahora lo estaba llamando Satanás. Y nosotros sabemos que lógicamente Jesús quería mostrar a Pedro, o lo estaba exaltando porque había tenido una revelación de quién era realmente el Hijo de Dios. Pero nunca olvidándose de su condición humana. Claro, y justamente yo creo que este versículo es muy importante porque luego, más adelante, a pesar de que Pedro acaba de tener una gran revelación, Pedro muestra su humanidad y Jesús lo recuerda y justamente lo exhorta, y no con cualquier exhortación. Yo creo que si usted ve, ni siquiera a Judas mismos, que fue el que lo entregó, ni siquiera Jesús se refirió a Judas de esta forma. Claro. Fue un momento, yo creo que impactante, porque fue pasar literalmente de un estado glorioso muy bueno a un estado estrellarse contra el terriblemente piso. terrenal. Sí, total. ¿Qué sucede? Que nuestros hermanos católicos no solamente ven en Pedro el primer papa, sino que también le dan ese poder que Dios le dio para ellos, a ese primer papa, que es Pedro, a los hombres. Entonces ellos dicen que el papa es la representación humana de Dios acá en la tierra. Claro, que era lo que estaba diciendo yo Y anteriormente. lo facultan, porque cuando tú lees este versículo, por ejemplo, ellos dicen que Pedro tenía autoridad o tenía las llaves de la muerte, Sí. etcétera. Y Que lo- es esa caricatura o esa imagen que tal vez a usted también le han enseñado, que es Pedro en el cielo con las llaves del cielo, mirando a ver quién entra y quién no. Exacto. Es una figuración. Y eso es una facultad, es un atributo que ellos le dan a este primer papa. A partir de allí, ellos dicen, bueno, como el papa es la representación de Dios en la tierra, tenemos que facultarlo con poderes divinos. Y uno de los poderes es que así como los emperadores podían emitir edictos que tenían un efecto sobre la población que gobernaban, pues ellos también querían facultar al Papa con poderes divinos para que todas las personas creyeran lo que ellos estaban diciendo. De ahí vienen los famosos sacramentos, que desafortunadamente para la Iglesia Católica, en su gran mayoría, fueron muchas veces edictos firmados por los papas sin un sustento bíblico. Y esto en realidad fue lo que ocasionó que se dieran muchos conflictos al interior de esa iglesia. Porque yo quiero que usted, hermano católico, sepa que el movimiento protestante fue un movimiento reaccionario, fue un movimiento que se dio justamente porque fue evidente todo lo que estaba sucediendo mal en la iglesia. Y quiero solamente darle unos argumentos para que usted lo piense. Si realmente Pedro fue el primer papa, ¿cuál fue y cuánto duró para que se diera el segundo papa? La historia cuenta que en los siglos que tenemos han habido más de 60 papas. Lo curioso es que muchos de estos papas se han contradecido en sus sacramentos, que son las ordenanzas o decretos que ellos han firmado. Lo interesante es que si ellos afirman que Pedro, como es su tradición, fue el primer papa, nos encontramos entonces que para que se diera esa figura de papa después de Pedro, tuvo que pasar más de 500 años. O sea, que la iglesia, después de la muerte de Pedro, no tuvo un papa. Si eso fuese verdad, Claro. no había una continuidad. Ahora bien, podemos entrar en materia para preguntarnos si Pedro fue el primer papa. Entonces, yo no sé si usted me puede acompañar en la palabra, pero así como lo hicimos en el programa pasado, que quisimos mostrar realmente la Iglesia Católica o el cristianismo comenzó después de la asunción de Cristo. Yo sé que muchos cristianos protestantes dirán, claro, porque lógicamente que el cristianismo tuvo que nacer con el ministerio de Cristo y sus enseñanzas, el evangelio de Cristo. Pero nosotros quisimos mostrar que Cristo, el Hijo, estuvo también presente desde el momento de la creación y que nosotros no podemos definir a Cristo solamente como el Cristo hombre, sino como el Cristo que ha sido eterno, porque
porque Él estuvo presente desde el momento mismo de la creación. Lo quisimos mostrar. Y para mostrar esto sobre realmente cuál es la piedra, quiero que por favor me acompañen en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. ¿Qué es lo que se nos presenta en el Antiguo Testamento? Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Quiero que solamente ustedes piensen, ¿esto que está acá escrito se cumple en Pedro? ¿Pedro fue perfecto? No, el único justo es Jesucristo. El único justo es Jesucristo. Y quiero que usted vaya y lo sopese en el Nuevo Testamento. Y creo que terminamos con esto porque el tiempo ya pasó. Por favor, vayan al libro de Efesios, no sé si tú lo puedas tener ahí, en el capítulo 2, versículo 20. Dice, juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿será entonces Pedro la piedra sobre la cual está cimentada la iglesia? No, no lo fue. No lo fue en el momento en que Cristo lo llamó, porque recordemos que este hombre fue un hombre que se equivocó antes de que fuera lleno del Espíritu Santo y después incluso que él fuera revestido por el Espíritu. Hoy en día, por ejemplo, tenemos un papa muy liberal que está acomodando la doctrina de su iglesia al contexto social del mundo. Pero es claro que para ellos, por ejemplo, la unión entre parejas del mismo sexo no es un problema. Y ojo con esto, porque como lo hemos visto, no solamente pasa en estos momentos dentro de la iglesia actual, de la iglesia católica romana actual, sino ha pasado a través de muchos siglos. Muchos movimientos dentro del mismo catolicismo no están de acuerdo. Eso te iba a decir que me parece importante, y de hecho lo vimos también en programas pasados, que lo que el Papa actual ha manifestado en algunos temas referentes a sus doctrinas, pues muchos han dicho, no, espere un momento, o sea, tampoco, esto no es lo que creemos, esto no es, y ha habido ciertas discordias y divisiones allí. Justamente muchos de los comentarios que nos hacen cuando nos dan las gracias por estos espacios es porque muchas personas nunca se detuvieron a pensar en cuáles eran esas diferencias doctrinales, por qué era un error seguir con muchas prácticas que se mantenían no como un sistema de creencia particular, sino más bien como un sistema de replicar tradiciones de generación en generación. Y lógicamente nosotros vemos que lo que se ha logrado es que las personas puedan salir del error. Así es. Pero cuando se hablan estos temas, las personas piensan que el sentir es dividir, que el sentir es ofender, es contender, y jamás ha sido así. Para nosotros este es un tema principal porque hemos visto que escatológicamente los movimientos que surgen a través de la confusión de las doctrinas o de la unificación, si se quiere, con doctrinas falsas, pues puede representar un peligro y un error. Y eso es lo que hoy el ecumenismo quiere hacer. Y esto es un problema que está presente en estos tiempos, es decir, hace parte, y si se quiere ver, del pasado, porque ahorita que lo hablemos vamos a ver que esto no es una invención nueva, y que también representa un riesgo para el presente, para estos tiempos, para la iglesia de Cristo, y que también representará un riesgo en el futuro. ¿De dónde viene el ecumenismo? Entonces, bueno, esta es una palabra que tiene una connotación social. Recuerden que nosotros hemos hecho una serie de programas para ver que muchos fenómenos que la Iglesia Católica ha querido replicar en sus doctrinas, muchas de ellas fundamentales, han estado ligados con el contexto social, económico y político.
Desde los comienzos mismos de la Iglesia Católica hubo un matrimonio entre la Iglesia y el Estado. La gente se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el movimiento ecuménico? Y tiene que ver, en esencia, para entender su definición. El contexto y el término como tal se derivan justamente de lo social. Deriva del griego oikouemene, que se lo vamos a escribir para que usted lo pueda entender. Oikouemene. Exacto. Que significa lugar habitado por la humanidad. Y este era un término usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Ojo con esto, porque ellos nunca se alejan, en principio, de lo que significa el movimiento. Más allá de que lo quieran justificar con las doctrinas religiosas, porque no las vamos a llamar que son doctrinas bíblicas, no lo son y ya vamos a entrar, pero lógicamente que ellos tratan de sumar argumentos religiosos para que esta connotación tenga otro sentido. Pero fíjese muy bien en que es un término usado en el Imperio Romano para referirse a la totalidad de las tierras conquistadas. Entonces yo lo pongo así espiritualmente. Hay muchos lugares que son tierras fértiles, que son buenos pastos, y yo puedo ver muchos rediles en ellos, de ovejas verdaderas de Dios. Y lo que busca esta doctrina en realidad es ver esos pastos, es ver esas tierras y poderlas conquistar. Y esto, en esencia, es lo que su término acuña. Ahora bien, vamos ya a meternos a lo que es la definición en el contexto religioso. Ya dentro del ámbito eclesial católico, la palabra ha sido usada para referirse a un movimiento que busca que distintas iglesias de denominación cristiana, y esto no hablo del cristiano como el que se divide hoy en día entre el cristiano protestante, ortodoxo y demás, sino solamente acuñan a los que se refieren a sí mismos como cristianos. Es decir, persona que sigue a Cristo sin distinción del lugar en el que se congregan o los principios que siguen. Simplemente una persona que en esencia se define como cristiano sin importar la iglesia. Son esas iglesias, ese movimiento emprendido por diversas iglesias con la intención de unificar las diferentes denominaciones cristianas. Esto en esencia es el ecumenismo. Exacto, y es que ahí es donde vemos muchos errores que se están dando en torno al ecumenismo y por lo cual no estamos obviamente de acuerdo, porque la palabra no nos dice eso, es que se empiezan a negociar o a modificar o a restablecer doctrinas que no deberían ser modificables, o sea, nunca. Claro. Que lo que nos enseña Cristo, lo que nos enseña Dios en su palabra es la verdad, y si yo empiezo como a manejarla, manipularla, medio acomodarla para que los demás se sientan cómodos con ella y ahí sí buscar esa unidad que desean, pues es que ahí ya está el error, porque ahí no nos habla de una unidad así, no nos dice sean uno solo en el pensamiento humano que a ustedes se les ocurra, sino sean uno solo en Cristo, y así como el Padre y yo somos uno, ustedes también sean uno con nosotros, ¿sí? O sea, en esa es la unidad, en base a que Jesucristo. El ecumenismo se da en el Segundo Concilio Vaticano, más o menos por allá en el año 1959, con el Papa Juan XXIII. Pero lo interesante es que si hablamos de un Concilio Vaticano II, tenemos que remontarnos al primero, que se dio en el año 1869 por el Papa Pío IX. Este Papa
crea un concepto que se llama la infalibilidad papal. Entonces, usted preguntará, ¿por qué es tan importante este tema de la infalibilidad papal con el tema del ecumenismo? Porque a través del Segundo Concilio se cambia el concepto. Ya la realidad es, no vamos a luchar contra la autoridad, ya no vamos a luchar entonces contra el racionalismo, sino nos dimos cuenta que a través de los siglos fue imposible derrotar estas corrientes. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos coger a todas esas personas que han llegado a la verdad a través de la razón, que han llegado a la verdad a través de diferentes corrientes de pensamientos. Recuerde usted que ya se estaba dando el protestantismo, que ya el padre de la Reforma, Martín Lutero, ya se había despertado, ya había dado sus tesis, incluso estaba siendo enjuiciado y demás. Entonces se da el Segundo Concilio y él habla del movimiento ecuménico y comienza a enseñar que ellos tienen que quitar cualquier tipo de división y tienen que llevar a la unidad a todas las corrientes cristianas. ¿Para qué? Para que la iglesia vuelva a ser grande, para que vuelva a ser a tener fuerte, el dominio y a el que vuelva poder a tener que el tuvo, dominio. claro. De hecho, me parece muy importante, y tú lo tienes ahí, ¿cuáles son esos puntos que no son negociables? Porque es que hay doctrinas no negociables, y si usted está viendo movimientos ecuménicos en donde estas doctrinas se vuelven modificables o negociables, o no sé, mire, un día sí, un día no, pero es que si está Pepito, ¿cómo le digo que sí? No, mejor no. Si está tal religión, ¿cómo yo me pongo a decir esto? Mejor no. Si usted está viendo este tipo de movimientos ecuménicos en donde estas doctrinas se están invalidando o se están modificando, pues entonces es un completo error. Es que un movimiento ecuménico hay que tener sumo cuidado porque es que no nos enseña la verdad. Con esto no estoy diciendo que Dios nos lleve a una unidad en Cristo como hermanos, pero es que en este momento no estaríamos siendo hermanos cuando no estamos creyendo en lo mismo, cuando estamos colocando por encima el pensamiento humano o el deseo humano que lo que realmente Dios desea. Ahí sí, pues esto no es. Así es. Y fíjate, antes de entrar como en esos puntos que para nosotros son fundamentales, yo sí quiero que leamos Gálatas 1:6 al 9. Gálatas 1, versículos 6 al 9 dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Entonces, todo esto que está generando este movimiento y que ha consumido a gran parte de muchas personas que no conocen la palabra de Dios. Pueda que hayan utilizado el nombre de Dios para hacer muchas cosas, pero entiendo yo que ellos no conocen la palabra de Dios. Y espero, y están a tiempo, de volver a esas palabras, a esos fundamentos verdaderos, para que el día de mañana no tengan que pasar por la vergüenza de decirle a Dios: en tu nombre canté, en tu nombre hice tales y tales milagros, en tu nombre prediqué, y que Dios le diga: lo siento, tú no conocías mi palabra y la verdad es que yo a ti no te conozco. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Es que yo iba a decir eso. Lo importante que es tener en cuenta la responsabilidad que tenemos todos aquellos que conocemos la palabra y sobre todo los que enseñamos la palabra, o los que son adoradores, o los que son predicadores, o los que de alguna manera tienen así sea un grupo pequeño que dirigen.
la importancia de conocer la Biblia y realmente lo que nos dice la Biblia. Porque vuelvo al inicio a lo que yo estaba hablando al principio y lo que tú también has hablado, que el ecumenismo se puede mostrar como un movimiento muy positivo, algo de unión, y es que el amor de Cristo nos invita a amarnos unos a los otros. Sí, pero es que el amor de Cristo tampoco nos invita a revolvernos unos con los otros cuando las doctrinas fundamentales se pierden, cuando el amor de Cristo verdadero se pierde, y la responsabilidad que tenemos todos nosotros es esa. Ojo con lo que estamos permitiendo y con lo que estamos validando y diciendo, ay, qué bonito, es que Dios lo permite, ay, qué bonito, es que Dios es tan bueno y tan fiel. Sí, no, porque es que también hay una línea muy delgada que podemos cruzar que Dios no nos ha permitido que hacer. Dios ha juzgado el pecado, Dios juzga el pecado y dice, no te juntes con esto, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, y queremos como que ganarnos el favor de todo el mundo con estas prácticas que, como repito, se pueden mostrar muy positivas, muy benevolentes, muy maravillosas de aplaudir, pero están lejos de ser aplaudidas y de ser apoyadas. Ya que vimos la influencia del ecumenismo en los tiempos finales, ahora recordemos lo que hablaron Cheo y Vivi sobre la Agenda 2030. Para comenzar, vamos a hablar de qué es esto de la Agenda 2030. Ayer mi esposa me hizo una reflexión, pues si vamos a hablar de una agenda, pues ¿qué es una agenda? La agenda tiene distintos puntos y cada punto pues lo están desglosando, lo están sacando. Bueno, esto, como bien lo dijiste, no es algo nuevo. Es algo que viene de hace muchos años. ¿De cuántos años se inicia esto? Del milenio, del año 2000. Sucede que en el año 2000, el G8, que son los países más poderosos, convocaron a un foro económico mundial donde se pusieron 8 objetivos para el año 2015. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué objetivos? Acabar la pobreza, erradicar el hambre, agua potable para todo el mundo. Todos los países. Etcétera. Sí, cosas que son... Claro, reales. todo el mundo las aplaude. Claro. ¿Qué sucedió? Llegó el año 2015 y nada de lo que se había proyectado se había cumplido. Claro, ¿qué sucedió para ese entonces? Se dieron cuenta, sacaron conclusiones y vieron que esto que sucedía a nivel económico eran unas metas que se habían planteado desde el mundo occidental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de objetivos sostenibles en el tiempo para el año 2030, era claro que había una sobrepoblación mundial. Entonces ellos decían, no puede seguir y tenemos que poner un control a la natalidad. Pero no lo podemos hacer como lo hacen ciertos países, como China, otros países, que por ejemplo le imponían a las familias cuántos hijos, como unos límites para la natalidad, ¿cierto? Sí, no, señor. Ellos comenzaron a decir, no, vamos a valernos de muchísimas cosas más, y con esta concepción de una igualdad formal, entonces vamos a trabajar muchos conceptos nuevos para poder sentir que debemos respetar ciertos grupos de poblaciones y demás, y vamos a impulsar muchas corrientes. Y fíjense en este único objetivo, que como decíamos son 17 más 169 metidos ahí, como si analizamos bien, detenidamente hacia dónde van las cosas, pues nos damos cuenta de que la intención es algo bastante agresivo, si se puede llamar así. Porque de pronto usted puede escuchar en esta agenda términos muy loables y usted puede sentir como, ay, qué chévere, estamos buscando vivir en un mejor mundo. Y eso suena muy bonito. Pues ¿quién no le gustaría que no hubiese guerras, que todo el mundo tuviera alimentos, que todo el mundo tuviera agua potable? Pues eso es lo justo. Pero en medio de todo esto viene y como lo decía mi esposo al inicio, que es algo muy, muy certero, es que viene una plataforma hacia los tiempos finales. Y acá es donde le invitamos a todos los cristianos, porque acá nos escucha no solamente gente de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias, gloria a Dios, pero donde les invitamos a que usted pueda estudiar el libro de Apocalipsis y darse cuenta que acá ya está plasmado lo que va a suceder. Amén. Y la invitación más en este programa no es tanto que sea informativo, sino diciéndole, hey,
Hay que despertar. Hay que estar informados, por supuesto, pero ¿qué vamos a hacer? Y te interrumpo solamente para leerte este pasaje que me parece sumamente importante y que lo tengamos aquí. Mientras tú nos explicas, mientras vamos viendo todo esto, que lo tengamos acá, porque Claro. es que esta es nuestra tarea. Mira que en el libro de 2 de Corintios, en esta época cuando el apóstol Pablo estaba y en la época de los apóstoles, también estaba sucediendo muchas corrientes, muchas filosofías, muchos pensamientos que venían de los griegos y de otras naciones y se juntaron con los cristianos y eso hicieron un revuelto. Y los apóstoles estaban velando por no dejar morir la doctrina de Cristo. Ujú. Entonces, algo que me parece muy importante que lo tengamos aquí y usted lo tenga presente es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante. Y usted fíjese dónde paro, pero tenga presente este pasaje que dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, porque todo esto viene no por inspiración del Espíritu Santo, todo esto viene de nacimiento humano, todos estos objetivos y agenda, esto es de lo humano. Y para destruir argumentos falsos, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, porque todo esto va hacia que no conozcamos a Dios. Amén. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Wow. Esto no es algo que viene de ahora, es algo que siempre ha estado y el peligro está en cuanto de pronto la iglesia se permite a aceptar y a dejarse llevar por estas corrientes, porque como tú dices, esto suena bonito. ¿A quién no le gusta que vivamos en un mundo mejor? Pero algo que me parece muy importante y que lo estudiamos y lo escuchamos de muchos referentes era que decían, váyanse a la intención de cada objetivo de esta agenda. Y ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, en este solo punto, en el tema de igualdad, ¿a qué se refiere? Porque chévere, ay sí, igual hombres y mujeres, pero ¿hasta dónde estamos yendo? Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que se hayan resuelto todas sus dudas y preguntas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Cheo y Vivi y en Spotify como Cheo y Vivi Podcast. Nos vemos pronto en un nuevo episodio junto a Cheo y Vivi y que Dios los bendiga.